a nuestro estudio sistemático y hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Semilla, estudiamos la Biblia de esta forma, capítulo a capítulo, verso a verso. Ha sido una cosa increíble, ha sido volver a aprender, ¿cierto? Ha sido maravilloso. Normalmente me gusta esto decir de que normalmente uno en el caminar cristiano tiene varias conversiones. Uno primero como que se convierte al Evangelio, se convierte a Jesús. Esa fue como mi primera conversión. Después hay otra conversión que es que me convierto realmente a su palabra. O sea, la palabra de Dios toma una importancia en mi vida radical, importante. O sea, está en un lugar súper alto para mí. Y otra conversión que es la más difícil y en esa es la que andamos, a las personas. Porque lo que aprendemos en su palabra no se puede quedar ahí. Tiene que hacer eco en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces es maravilloso estudiar la palabra de esta forma, capítulo a capítulo, verso a verso. Hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo y ha sido maravilloso. En los primeros capítulos vimos la presentación del Mesías, ¿cierto? El apóstol Mateo escribiendo muy a los judíos y demostrando la legalidad de Jesús, de que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento se cumplía en Jesús. Eso lo vimos al principio. Luego vimos el manual del reino, el manual el manual de vida del cristiano en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Y todo esto que Jesús hablaba, maravilloso a las personas que estaban ahí. Luego vimos algo de los milagros, el poder de Jesús, hablándole a la tempestad, hablándole a los elementos, lo vimos sanando, ¿cierto? Luego vimos un poco de Jesús dándole autoridad a los discípulos. Entonces ya los discípulos ya no eran solo observadores, sino que pasaron a ser parte de la narrativa también en Mateo. Eso es interesante. Y ya en una última instancia, quitemos el efecto, en una última instancia, ya dentro del capítulo 12, lo hemos visto también enseñando, sanando, pero de alguna forma, y más intencional, hemos visto a los fariseos tratando de contender con Jesús, ¿cierto? Entonces, para ir un poquito más sesgadito a mi bosquejo, el título para el día de hoy estaremos abordando el Mateo 12 del verso 38 al 42 y he titulado este bosquejito, un asunto del corazón, un asunto del corazón. Entonces, estamos acercándonos hacia el final del capítulo 12 y en este capítulo hemos aprendido cosas muy interesantes sobre el día de reposo. Hablamos sobre el día de reposo. Faisal compartió con nosotros algo maravilloso acerca de lo que la Biblia realmente nos enseña del día de reposo. Vimos a los discípulos que recogían espigas durante el día de reposo. Vimos a Jesús sanando a alguien que tenía la mano seca durante el día de reposo. Y vimos también a los fariseos comenzar a contender con Jesús, estar en contra de Jesús por eso. De hecho, el verso 14 del capítulo 12, dice que y salidos los fariseos salieron, tuvieron consejo, o sea, se reunieron y se pusieron de acuerdo para mirar cómo podían destruir a Jesús. Verso 14 del capítulo 12, si usted lo quiere buscar más adelante. Pero es maravilloso que vemos a Jesús que aunque los fariseos están haciendo esto, Él no busca contender con ellos, sino que dice que se aparta de ahí. Y aunque se aparta, mucha gente le sigue. Entonces Jesús empieza a hablar un poco, enseñó acerca de esto, de lo que alguna vez escuchamos para la blasfemia contra el Espíritu Santo, este tipo de cosas, y que concluíamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo realmente tiene que ver con no reconocer la obra del Espíritu Santo, la cual es dar testimonio de Jesús. Luego entonces blasfemar contra el Espíritu Santo tiene que ver con no reconocer a Jesús, ¿cierto? Para más información, si usted quiere aprender un poquito más de eso, vaya a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todo lo referente al día de reposo, la enseñanza que dio Faisal. Y la última, que queda colgada esta semana, con el favor de Dios. Entonces, ha sido muy bonito todo este recorrido dentro del capítulo 12, que ha sido un capítulo bastante, largo. Llevamos varios tiempo en el capítulo 12. El propósito para este año es terminar el libro de Mateo. Entonces, vamos a avanzar el día de hoy. En este pasaje encontramos este fragmento que se ha convertido en uno de mis favoritos. Esto es importante, esto lo enseñábamos en nuestra reunión anterior. Hay una frase que Jesús dice de sí mismo citando al profeta Isaías, donde habla del siervo escogido, de Jesús como el escogido de Dios
para la salvación de la tierra, de la humanidad. Y dice de este siervo escogido, dice que él la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Y es maravilloso, se ha convertido en uno de mis versos favoritos. ¿Y qué quiere decir? Porque suena un poquito raro, ¿cierto? Pero es muy sencillo. La caña cascada hace referencia a una planta de la época, frágil, cascada, golpeada, ¿cierto? Y el pábilo es la puntica de la vela, lo que se enciende. Entonces lo que hace referencia es la caña cascada, eso que está a punto de quebrarse, Él no la va a quebrar. Jesús no vino a eso, a terminarla de quebrar, sino por el contrario, a restaurarla, ¿cierto? O el pábilo que humea, que ya cuando la velita está a punto de apagarse, ya sale el humito y queda la puntica, no la va a terminar de apagar, sino que por el contrario, si nos acercamos a Él y le buscamos, Él nos restaura de estar quebrados, que todos estamos quebrados, ¿cierto? Él nos restaura y también nos enciende nuevamente en el poder de su Espíritu. Es maravilloso, eso ha cambiado mi forma de pensar, mi vida ha sido muy lindo, porque en muchas ocasiones la iglesia nos hemos encargado de hacer lo opuesto, ¿cierto? Al caído, ¿cierto? La iglesia se ha encargado en muchas ocasiones de hacer eso. Entonces el que está caído, el que está mal, acabémoslo, el que está a punto de apagarse, terminémoslo de apagar. Y por el contrario, estamos llamados a hacer todo lo contrario, lo que Jesús hizo, ¿cierto? Él es nuestro ejemplo y estamos apuntándole a ser como Él y seguirle. Ahora, finalmente también vimos en ese pasaje, en nuestra reunión anterior, vimos a Jesús hablarle y decirle a los fariseos, generación de víboras, ¿sí? La abundancia del corazón habla la boca. Todo eso lo vimos condensado en ese pasaje y ha sido maravilloso. Para el día de hoy entonces continuamos desde el verso 38, esto para tener un poco de contexto y de ver de dónde viene Jesús, qué viene pasando antes, y sobre todo tener muy presente lo que los fariseos ya vienen haciendo, tratando de contender con Jesús, haciendo consejo para destruirle, y Jesús también ya empieza a responderles, generación de víboras, etcétera, etcétera. Ahora, leamos juntos, desde el verso 38, leamos hasta el verso 42. Esto, si usted tiene ahí una Biblia Reina Valera, el título dice: la generación perversa demanda señal. Voy a leer, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Gracias por la oportunidad que nos regalas de abrir las Escrituras sin ningún problema, Señor, sin ninguna oposición, persecución, tantas cosas que suceden alrededor del mundo, Señor. Gracias. Permítenos ahora ver en ellas las maravillas de tu ley, contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo. Sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora, entonces, estamos bien hasta ahí, estamos listos. Acompáñame en este viaje que va a estar súper interesante. 2 cosas súper interesantes de cómo Jesús les contesta. Entonces, esta porción nos dice cómo respondieron los escribas y fariseos que acaban de ser confrontados tremendamente por el Señor acerca de su corazón, que rechazaba el testimonio del Espíritu Santo, ¿cierto? La blasfemia del Espíritu Santo. Y dice, y mira, es interesante porque le dicen: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Queremos ver de ti una señal. Si tienes una Biblia ahí con concordancia, seguramente ahí al ladito de ese verso vas a encontrar un pasaje en Lucas 11:16 y en Marcos 8:11. Vamos a leerlos
para que tengamos el contexto general de qué realmente es lo que están buscando los fariseos al hacerle esta petición a Jesús. Entonces vamos a ir vamos a Marcos primero, que nos queda ahí más cerquita. Marcos 8:11, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos 8:11 dice así, como estos versos paralelos en los otros evangelios. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él y pidiéndole señal del cielo para tentarle. Ok, y ahora vamos a Lucas 11:16. Dice así: dice, aquí estoy. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. ¿Cierto? Entonces, ya vemos un poquito de la intención de los fariseos. Entonces nos deja muy claro esto, la intención que había en sus corazones, ¿cierto? Al acercarse a Jesús y aún llamándole maestro. Pero lo hacían para tentarle. Ahora él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces, para empezar, ¿cómo les dice Jesús? ¿Cómo los llama Jesús a ellos? Les dice ¿cómo? La generación mala y adúltera. Mala delante de Dios, ¿cierto? Y adúltera, pues obviamente adúltera tiene que ver con que tenían un Dios, pero realmente tenían otros dioses, ¿sí? Independientemente de que ejercieran o no la idolatría. No sé si me hago entender. No es que fueran y adoraran a otros dioses, porque según ellos solo había un Dios, ¿cierto? Pero nosotros creemos eso también, pero en algunas ocasiones tenemos ídolos también, comenzando por nuestro ego, por nuestro orgullo y por nosotros mismos, ¿cierto? Entonces la generación mala y adúltera. ¡Wow! Entonces, y vemos que en el verso 39 dice que demanda señal. Y es que ellos ya habían visto a Jesús en acción, ¿cierto? Pero querían más acción. Tenían esa actitud como ¿cierto? De brazos cruzados. Y sí, está muy chévere todo lo que haces, Jesús, pero queremos más. ¿Tienes algo más para mostrarnos, Jesús? Sí, puedes hacer juegos artificiales aquí, puedes hacer un milagro y llevarnos a Disneylandia, cosas así, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo. O sea, ya ellos habían visto cosas increíbles que Jesús viene haciendo desde el capítulo 5, 8, no sé. Cosas tremendas, pero entonces ahora demandan señal. Jesús acababa de confrontarlos con la condición de su corazón. Y ellos, en vez de responder en humildad, reconociendo su necesidad, en vez de responder con arrepentimiento, lo que hacen es poner aún más y más trabas. Ojo, porque estamos hablando de la actitud del corazón, ¿cierto? La actitud del corazón. Maestro, deseamos ver de ti señal. Se hacen los humildes y le llaman maestro. Esas son las lisonjas que llaman, ¿no? Más adelante, en los capítulos de más adelante hablaremos de eso. Se hacen los humildes, lo llaman maestro, como si quisieran aprender de él. Si yo te digo maestro, si tú eres mi maestro es porque tengo que aprender de ti. Yo reconozco que soy tu discípulo, ¿cierto? Pero en realidad solo están mostrando la dureza de su corazón, como si la razón por la que no responden positivamente a lo que Jesús acaba de decirles es que Jesús ya no hubiera hecho suficiente. ¿Había hecho Jesús suficiente o no? ¿Cierto? Convéncenos, Señor. O sea, Jesús ha venido haciendo cosas sobrenaturales, muchas de ellas a la luz del día. Muchos fueron testigos de los milagros y de las señales de Jesús. Sin embargo, ellos deseaban ver una señal. ¿Cierto? Ahora, aquí es interesante que paremos un poquito porque normalmente a nosotros, en la Biblia, los fariseos son los malos, ¿sí? Y nos gusta señalar y darle palo a los fariseos, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones es bueno mirar que lo que hicieron los fariseos y lo que hay en los fariseos, que eso sea un espejo para nosotros y que nosotros no caigamos en eso. ¿Y a qué voy con esto? Sería interesante hacernos esta pregunta. Y hablábamos de eso con Faisal hace un ratico. ¿Le hemos exigido a Dios en alguna ocasión una señal?
Pensemos un poquito si en alguna ocasión de pronto le hemos exigido, ¿cierto? Exigido a Dios una señal. Porque muchos nos hemos acercado a Él clamándole y pidiéndole, Señor, solo tú puedes ayudarme, solo tú puedes sacarme de aquí. Eso es diferente. ¿Cierto? Dios mío, ayúdame con esto, te necesito. ¿Podrías hacer esto, Señor? Ayúdame. Eso es distinto y de eso no es lo que estamos hablando. Pero en alguna ocasión le hemos exigido a Dios una señal. Por ejemplo, Señor, si haces esto, entonces yo voy a, ¿cierto? O, Señor, yo te seguiré. Si me gano el baloto, te voy a servir. ¿Cierto? Y es tremendo cuando hacemos eso, estamos cayendo en algo terrible. Cuando pedimos y exigimos una señal a Jesús, a Dios, lo que estamos realmente diciendo es que la cruz, entonces no es suficiente para mí. Wow, tremendo, ¿no? Permítame decirles esto, iglesia, miren. Aún en la situación más difícil, en la más dura, créame, Dios ha estado allí. Y nosotros, por ejemplo, Dios, a nosotros nos ven a veces muy bonitos, ¿cierto, mi amor? Que la familia, que vamos con las niñas, yo creo que suena la música y todo, cuando vamos, no, sí, gracias a Dios. Hemos construido algo muy, muy, muy lindo en nuestro hogar con mi esposa. Es algo muy lindo, es un tesoro que es muy, muy importante para nosotros. Pero hemos vivido todas, ¿cierto, bebé? Hemos tenido escasez, hemos vivido la enfermedad, hemos pasado tiempos duros. Y yo hoy miro hacia atrás y digo, wow, definitivamente nunca estuvimos solos. Dios estaba ahí con nosotros. Dios estuvo ahí con nosotros. ¿Sí? No estamos solos. Y a veces queremos una señal y olvidamos lo afortunados que ya somos. Obviamente en medio de la dificultad, de la escasez, de la enfermedad, a veces es difícil ver a Dios. Pero créanme, tenemos autoridad para decir eso. Él está ahí. Él no falla. Y en algún momento vamos a encontrar la salida, vamos a ver la bendición. Pero necesitamos perseverar en Él. Estar con Él, buscarle a Él. Ahora, miren, queremos a veces un milagro, ¿cierto? Esto es muy semilloso, esto lo decimos nosotros, lo declaramos mucho acá. Y eso está bien, ¿sí? En muchas ocasiones queremos un milagro, queremos lo mejor está por venir. Queremos un milagro. Y ¿qué mayor milagro que el Hijo de Dios en la cruz del Calvario? Por ti y por mí. Es el mayor de los milagros y el mayor de los misterios, porque créame, hagamos cuenta, sentémonos y veamos cómo está el mundo y decimos, no lo merecemos, man. Facilito. ¿O es que alguno de nosotros daría uno de nuestros hijos por la vida de alguien más? ¿Cierto? El milagro ya fue. O sea, pedir una señal, exigir una señal de Dios es menospreciar ese milagro que ya tenemos. Nuestra eternidad está solucionada. Lo que no podíamos lograr. Porque aquí nos ponemos a camellar, a darle duro con toda, y créanme que la logramos. Salimos adelante. El colombiano es así, ¿no? El venezolano, echado para adelante. Guerreros. Somos así. Aquí lo podemos lograr, lo hacemos, nos ponemos, camellamos, trabajamos y las logramos. Pero por todo el trabajo que hiciéramos nunca podíamos alcanzar esa otra que Jesús hizo en la cruz. Ese es el milagro. ¿Vale? Entonces, ojo, cuando estamos pidiendo una señal, cuando estamos exigiendo una señal, menospreciamos la cruz del Calvario. Tremendo. Dios es bueno todo el tiempo, aunque a veces no lo veamos. Aunque a veces nosotros no podamos ver, Él está ahí, créame. Dios es bueno. Dios es fiel. Ahora, Jesús les responde en el verso 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. O sea, si hay una señal que ustedes van a tener, es la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Jesús les habla de cómo Jonás se convierte en una señal, ¿cierto? Y de la misma manera Jesús iba a ser una señal para esta generación. Obviamente, para todas las generaciones. Pero ¿cómo fue la señal de Jonás? Seguramente hemos escuchado
la historia de Jonás, conocemos la historia de Jonás, pero hay un par de cositas que sería interesante que miráramos. Conocemos la historia de Jonás. Entonces, en resumen, Dios le pide a Jonás que vaya a profetizar juicio contra una ciudad llamada Nínive. Pero Jonás no quiere ir porque sabe que miren, qué brutal. Usted lee ese libro, son pocos capítulos, solo una lectura de 10, 15 minutos. Jonás no quiere ir. Y no quiere ir porque sabe que si él profetiza juicio contra los ninivitas se iban a arrepentir. Y que si los ninivitas, a pesar de lo que hubieran hecho, se arrepentían, Dios los iba a perdonar. ¿Sí? Y Jonás no quiere que Dios los perdone. Lo que quería Jonás era que Dios los destruyera. ¿Sí? Porque los ninivitas pues habla que era un pueblo terrible, que era un pueblo violento, cruel, y que además era enemigo de Israel. Así que Jonás toma un barco en la dirección lo más opuesto que fuera a Nínive, toma un barco, pero Dios, siempre en su gracia, en su amor, en su bondad, lo busca y lo encuentra. Y lo encuentra y lo que hace es que haya una terrible tormenta. Pasamos tormentas en nuestra vida a veces. Puede hacer que estamos en la dirección opuesta a lo que Dios ha hablado en nuestra vida, ¿cierto? Ojo con eso, es tremendo. ¿Recuerdan el hijo pródigo que se fue y solo volvió en sí cuando estaba muerto del hambre, el filo? A veces esas circunstancias difíciles funcionan para eso, ¿vale? Tremendo. Ahora, ok, a mí me habían hablado un poco de Jonás en el sentido de alguna vez me dijeron esto: mira quién es el Jonás de tu equipo y lánzalo al mar, porque por culpa de él se hunde el barco. Y eso no tiene nada que ver. Sí, eso no tiene nada que ver con el contexto de lo que habla Jonás. Es más, a Jonás no lo descubrieron ni nada de eso. Él se expuso. Lo buscan a él, ojo, durmiendo. ¿Recuerdan en una tormenta, durmiendo? ¿Recuerdan a alguien más que estaba durmiendo en una barca durante una tormenta? Dígame, por favor, ¿quién es? Jesús, ¿cierto? Cuando va con sus discípulos y viene una tormenta y Jesús, despierta que perecemos, ¿sí? La Biblia hace esto mucho. Eso son lo que llamamos tipo. ¿Sí? Algo que se relaciona, algo del Antiguo Testamento que se relaciona directamente con el Nuevo Testamento, y encontramos ahí una riqueza maravillosa. Un tipo o un antitipo, ¿sí? Que tiene que ver también un poco más con eso. Ahorita hacemos una comparación entre Jonás y Jesús. Entonces, miren, es tremendo. Llaman a Jonás y Jonás es el que dice, le dicen a él, ¿qué está pasando? ¿Por qué estará pasando esto? Y él mismo dice, no, esto está pasando es por mi culpa. Esto está pasando por mí porque Dios me dijo que hiciera algo y yo estoy haciendo lo contrario. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Él mismo dice, no, arrójenme al mar. Es él el que voluntariamente dice eso, arrójenme al mar. Y cuando me arrojen la tormenta va a pasar, y efectivamente así pasó. Láncenme al mar para que se aquiete, porque es por mí que vino esta tormenta. Así que lo echan al mar y efectivamente se calma la tormenta. Pero ahora, imagínense a Jonás en el mar. Tremendo, ¿no? Las olas, bueno, no sé, el cansancio. Y depende de la edad de Jonás, lo decimos por ahí por experiencia, los calambres, las rodillas. Ya no es igual que antes, ¿cierto? Miren, y esto me lo enseñó mi hija Mariana cuando estaba más chiquita y alguna vez escuchó de la historia de Jonás. Imagínense al man en el agua, a punto de morir. Ella me dijo una vez, entonces vino un pez. ¿Y uno qué dice? ¿Qué hizo el pez? Se lo tragó, se lo comió. Y ella me dijo, vino un pez y lo salvó. O sea, Dios mandó un pez para que lo salvara, me dijo ella. Yo, wow, espérame, no. Y yo hago así, el mar, las olas, los calambres, la profundidad del mar, los tiburones, el peligro, etcétera, etcétera, por favor, ¿cierto? Lo salvó. Y si tú lees, dice la palabra en Jonás, ahorita creo que lo leemos, dice que Dios tenía preparado un pez
El plan de Dios es perfecto. O sea, este pez vino a salvar a Jonás. Vino de parte de Dios. Nos cuesta, ¿cierto? A veces ver lo bueno, la señal, ¿cierto? Pedimos, exigimos una señal y resulta que las señales ya están ahí, ya están pasando. ¿Sí? Hoy estamos aquí, un día bonito. El sol salió, despertamos, Dios mío, despertamos. Gente no despertó hoy. Las señales ya están. Miren, Jonás en el mar está a punto de morir por las olas y es cuando sucede este evento conocido. Un gran pez lo traga y después de 3 días lo saca en la tierra. Y finalmente Jonás, ya convencido, va y predica a Nínive. Muchos hablan de que no estaba tan convencido aún, pero obedeció. ¿Sí? Donde efectivamente él predica y todos se arrepienten y Dios los perdona. Y Jonás se enojó por eso. Sí, algunos coinciden de que él se para más adelante a mirar qué pasa con la ciudad. O sea, se sienta, se pone sus gafas, coge las crispetas para ver cómo desciende fuego del cielo y resulta que no, la gente se arrepintió y Dios los perdonó. Pero el punto acá es que Jonás es una imagen, una señal o un tipo o antitipo, depende de la obra de Jesús. Donde por un hombre que es lanzado voluntariamente, se lanza al mar, otros sobreviven. ¿Cierto? Inicialmente. Podemos ver esa imagen. En esa imagen el acto de salvación para todos, la salvación de todos por la vida de uno. Esa es una señal, ¿cierto? Es Jesús, si me hago entender. Así Jesús, que él mismo dice, mejor que Jonás, se sumergió en la ira de Dios por nosotros y estuvo bajo su ira 3 días, 3 noches y luego salió para una nueva vida. ¿Cierto? Estamos claros con la señal de Jonás. Entonces realmente Jonás estaba predicando sobre Jesús con su vida, aún sin saberlo, y es la señal que Jesús prometió a esta generación y a nuestra generación. O sea que Jesús mismo es la señal. ¿Vale? Así que cualquier persona que busque una señal debe saber que la señal máxima es la señal del profeta Jonás, que ya entendemos que es Jesús mismo. ¿Cierto? Entonces, ahora, esto me gusta. Nuestra fe no puede estar fundamentada en otra cosa sino en la obra de Jesús. Su vida por nuestra vida, su muerte y resurrección. El único que ha hecho algo así. ¿Vale? Y luego añade, también citando del mismo libro de Jonás, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, miren, Nínive era una ciudad llena de pecado, eran conocidos por su maldad, su crueldad, pero aún ellos con toda esa maldad, Jonás les va a predicar, y no es que fuera la super predicación tampoco. Va a venir juicio acá, Dios va a acabar con esto en, no recuerdo, 40, 60 días, y ellos se arrepintieron y creyeron. Por la predicación de alguien que simplemente llegó y les habló, Dios va a acabar con todo esto, arrepiéntanse. ¿Sí? Miren, leamos el capítulo 3 de Jonás. Lo leemos suave y vamos a encontrar ahí todo el contexto de lo que he venido hablando. Jonás capítulo 3. Jonás. Hay un libro en la Biblia que se llama Jonás. Está antes de Miqueas. Luego de Abdías. Como la vez que decíamos Filemón. Hay un libro en la Biblia que se llama Filemón. Tito. Wow. Escudriñar la palabra de Dios es maravilloso. Nínive se arrepiente, es el título si lo tiene ahí. Dice así, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esto es después de lo del pez. ¿Sí? Después de que el pez le salva la vida a Jonás. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, ojo, de aquí a 40, eran 40 días, Nínive será destruida. Eso era lo que decía. No dijo nada más. Obviamente haría su disertación, toda la cosa, ¿cierto? Pero de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora veamos cómo fue la reacción de las personas de Nínive. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive.
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esa era una forma de humillación de ellos, ¿sí? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten, no coman cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, en una señal de humillación y de rendición a este Dios del que hablaba Jonás. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? O sea, esto no es para convencer a Dios, pero quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Tremendo. Se arrepintieron. Y aquí nos habla de más o menos de lo que hicieron. Pero hay algo que está implícito ahí, y es el arrepentimiento. Y nosotros sabemos que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, ¿cierto? La metanoia, un cambio de dirección. O sea, aquí nos habla de muchas cosas que hicieron humillándose y clamando a Dios. Pero al hablar de que se arrepintieron fue que el mentiroso dejó de mentir. El que robaba dejó de robar. Cambio de mentalidad, cambio de accionar. Ese cambio de mentalidad que se traduce en un cambio de acción. Eso es tremendo. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando Jesús dice: por lo tanto también los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, es: ustedes, ustedes no tienen excusa. ¿Sí? Más que Jonás hay en este lugar. Se arrepintieron aquellos con Jonás, y más que Jonás hay aquí. Porque ustedes han recibido mucho más que a un Jonás. Recibieron al mismo Hijo de Dios y le vieron hablando y lo escucharon predicar y lo vieron hacer milagros, señales. Tuvieron muchas oportunidades y así no quisieron creer y confiar en el poder de Dios, sino que pedían más señales. Es una advertencia tremenda del Señor contra aquellos que tienen esa actitud. Jesús dice: y he aquí más que Jonás en este lugar. Tremendo. Tremendo. Jonás fue ese gran profeta de Dios que fue usado para que una ciudad completa se arrepintiera con su mensaje claro y fuerte. Y Jesús dice: yo soy más que Jonás. Y me gusta, me encanta que Jesús es directo y nos dice: no te confundas, soy más glorioso, soy más grande que cualquier cosa, soy digno de tu fe. O sea, eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Vale? Ahora, soy digno de tu fe, de tu confianza. O sea, más que Jonás hay aquí. Tremendo. Y miren, quería que hiciéramos esto rapidito como un ejercicio. Comparar a Jonás con Jesús. Yo sé que es absurdo comparar a un hombre, a un humano, así sea un profeta, con Jesús, que es Dios, ¿cierto? Pero para el ejercicio y para que tengamos claridad de lo que Jesús les está diciendo, me parece chévere, me parece importante. Entonces, Jonás, un profeta. Le llaman los profetas menores, ¿no? Profeta menor. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, ¿cierto? Y más, ¿no? O sea, ¿qué más no podríamos decir? Jonás, pecador, rebelde, no obedeció, hizo lo contrario, ¿cierto? Jesús, obediente, y fue obediente hasta la cruz, ¿cierto? Santo, paciente, todo lo contrario. La enseñanza y la predicación de Jonás, todo será destruido. Jesús nos llama a tener descanso en Él. La caña cascada no quebrará, sino que la restaurará. El pábilo que humea no apagará, sino que lo encenderá nuevamente. ¡Wow! Otra cosa tremenda que Jonás le está predicando a gentiles, ¿sí? Y aún así creyeron. Jesús les está hablando a los judíos, los que tenían la ley, la profecía, todo, y aún así no creían. Tremendo. Una actitud del corazón. Jesús no fue suficiente señal para ellos. ¿Me siguen hasta ahí? Se pone interesante ahorita y ya vamos agarrando la curva para dirigirnos hacia el final. Verso 42.
luego habla de la reina del sur. Y qué maravilloso, porque esto lo pueden tomar de forma muy alegórica y entonces decir la reina del sur y inventar un montón de cosas alrededor de esto. Vamos al contexto. ¿Qué nos habla la Biblia? ¿Quién era la reina del sur y a quién hace referencia? Verso 42 continúa diciendo: la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, dice Jesús. La Biblia nos narra en Primera de Reyes, capítulo 10, verso del 1 al 7. Si quiere, vaya buscándolo y ahorita lo leemos. Cuando la reina de Sabá vino a Salomón y vio todo lo que Dios había hecho por Salomón y cómo le había dado una tremenda gloria a la ciudad de Jerusalén. Primera de Reyes, capítulo 10. Lo tengo aquí. Versos del 1 al 7 para tener un poquito más de contexto. Dice así: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Por el nombre de Jehová. No porque Salomón fuera muy lindo, muy bonito. Bueno, no sabemos, pero ahí es muy claro de quién es el honor y la gloria y la razón por la cual Salomón tuvo lo que tuvo. Vino a probarle con preguntas difíciles. O sea, vino a buscar argumentos, ¿vale? Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vio a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Le dio todos los argumentos. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que se servían, de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. ¡Wow! Miren todo lo que ella traía, pero cuando llega acá queda asombrada. Brutal. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría. ¡Opa! Tremendo. Ahora, ven aquí. Vemos que ella de una vez reconoció que era tremendo lo que Dios había hecho con Salomón. No tuvo la actitud que tienen los fariseos acá de que está muy bonito todo, pero ¿qué más hay? ¿Cierto? Enséñame más. Y así tal vez crea en tu Dios. Sino que dice: ahora puedo ver, he venido de muy lejos a ver toda tu sabiduría y gloria, y ahora veo que es real, es más que es más. Y bendijo al Dios de Israel. Y realmente Jesús está diciendo: esa reina del sur va a juzgar a aquellos que piden señal. Y es que ella creyó en el poder de Dios con mucho menos evidencia que esta gente a la que Jesús les está hablando en ese preciso momento. ¿Vale? Ahora, ¿recuerdan cuando Jesús habla de Corazín, de Betsaida y aún de Capernaum, diciendo que si en Sodoma y Gomorra, que uno dice esas dos palabras y ya uno sabe a qué hace referencia, ¿cierto? Si en Sodoma y Gomorra hubieran visto las señales que ellos vieron, allá se hubieran arrepentido. Y ellos, estos que conocían la verdad, conocían la ley y la palabra, tuvieron a la palabra hecha carne frente a ellos y no la reconocieron. Un asunto del corazón. Dice al final: y he aquí más que Salomón en este lugar. Yo creo que eso también le carcomía los oídos a los fariseos, ¿no? David, Salomón, aunque aquí David es famoso acá en Semilla, ¿no? Salomón, ¿sí? A ellos hablarles de eso era tocarles donde eran. Y Jesús dice: no, más que Salomón hay aquí en este lugar. Tremendo. Está diciendo Jesús, obviamente, ser más grande que Salomón. Él es el Hijo unigénito de Dios, en quien habita la plenitud de la deidad. Y aun cuando Salomón era glorioso, no se compara en lo más mínimo a Dios hecho hombre, Jesucristo. Pero aún así, no querían creer. Siguen poniendo trabas. Yo creo que era más fácil creer. ¿Cierto? Tremendo. Ahora miren, y ya para terminar.
Me parece tremendo que Jesús hable de Jonás por un lado y hable de Salomón por otro lado. Es tremendo. Jonás, profeta, normalmente los profetas hacían señales, ¿cierto? Entonces tengamos ahí presente, Jonás, profeta, señales, por un lado, ¿sí? Mientras que por otro lado, habla también de Salomón. Y a nosotros nos hablan de Salomón y de una vez pensamos en la sabiduría de Salomón. Argumentos, ¿cierto? Ven que vino la reina del sur y él lo que hace es explicarle, darle argumentos. Entonces, hay dos cosas interesantes, señales y argumentos. Es tremendo, porque esto me hizo pensar en un pasaje en Primera de Corintios. Vamos allá y con esto ya terminamos. El capítulo 1 de Primera de Corintios. Ya con esto vamos terminando. Vamos a aplicar y que hay ahí para nosotros ahora. Señales por un lado, argumentos por otro lado. Samantha. Señales, argumentos. Ojo, es tremendo. Hablamos un poco. Querer una señal, exigir una señal es menospreciar la cruz del Calvario. Eso es como cuando hemos dicho en muchas ocasiones, cuando tú quieres que Dios te hable a través de una experiencia sobrenatural, tú quieres que Dios te hable a través de una experiencia sobrenatural, pues estás menospreciando esto, la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Aquí está, Dios te habla. No, pero es que es complicado, es difícil. Por eso ella misma dice de sí misma que hay que escudriñar. Exige de nosotros poner a estudiar, escudriñar. No solamente leer, meditarla, claro que sí, leerla, meditarla. Dios nos va a hablar. ¿Vale? Primera de Corintios, verso 22. Capítulo 1. Vamos desde el 20. Siempre es chévere leer un poquito más atrás. ¿Estamos? ¿Me siguen? Dice así. 1 Corintios capítulo 1, verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, aquí viene donde quiero que nos enfoquemos. Porque los judíos piden, dígame usted, señales. Y los griegos buscan sabiduría. Estamos hablando, es lo que vimos en el pasaje, ¿cierto? Señales y sabiduría. Brutal. Tremendo. Ahora, me perdí. ¿Dónde estamos? 22. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más sin tilde, o sea, pero para los llamados, así sean judíos, así sean griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí sí, como dice Amparo Grisales, merece. Brutal. Miren, vamos a explicar eso un poquito y por qué quiero cerrar con esto y cómo hay un paralelo brutal entre estos dos pasajes. Estamos hablando de señales, sabiduría o argumentos. Miren, dice, porque los judíos piden señales. Para los judíos, si nosotros leemos la Biblia, ¿cierto? Desde Génesis están viendo señales. Cruzaron el desierto, cruzaron el mar se abrió ante sus ojos, ¿cierto? Recibieron maná del cielo. Tremendo, señales. Pero aún así, con la boca llena del maná, renegaban de Dios. ¿Cierto? Se les olvidaba rapidito lo que Dios había hecho. O sea, yo creo que nadie en este mundo, en esta tierra, ha visto más señales que el pueblo judío de Dios. ¿Cierto? Es así. Y aún así, les costó creer. Y aquí vemos a los fariseos, los vemos ahí viendo señales y no quieren creer. Es un asunto del corazón. Tremendo. Y por otro lado, los griegos que buscan sabiduría, ¿cierto? Argumentos. Entonces vemos
que hay personas, cierto, hay personas que así vean las señales que vean, definitivamente no van a creer. Es un asunto del corazón. Y hay otros que puedes tener todos los argumentos que quieras, darle todos los argumentos, explicarle. La ciencia corrobora la existencia de Dios. Decir eso hoy en pleno 2025 es ignorancia. La ciencia corrobora la existencia. Pero hay personas que no van a creer, que no quieren creer. Es un asunto del corazón. Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, no lo vamos a buscar, pero para que lo tenga presente, Hechos 26, verso 24. Busquémoslo rapidito y con esto terminamos. Hechos capítulo 26, verso 24. Está el apóstol Pablo frente a un rey, el rey Agripa, y le explica todo acerca de lo que él cree. ¿Sí? Miren, Pablo en persona. Nosotros estudiamos Romanos, que va a ser el siguiente libro que estudiaremos cuando terminemos Mateo. Romanos es un tratado teológico para la iglesia. Y él lo que escribió fue una carta. O sea, imagínense la cabeza de Pablo. Y va frente a este rey y le explica y le dice. Y miren, dice así, capítulo 26, verso 24. Diciendo él, voy a leerlo, todos son 4 o 5 versículos. Ahí está súper claro. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco? ¿Recuerdan que para los griegos es locura, cierto? Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Miren esto, qué brutal lo que está diciendo Pablo. Pues el rey sabe estas cosas. Él sabe de lo que yo estoy hablando, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. O sea, él sabe muy bien de qué estoy hablando yo. ¿Vale? Pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees. Pablo le está diciendo esto. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poquito me persuades a ser cristiano. O sea, por poquito, o sea, le faltó un poquito a Pablo. Y lo tremendo es que Pablo está diciendo: yo sé que crees, o sea, no, ahí está. Pero Pablo mismo, al parecer, no tuvo el suficiente argumento para convencer al rey Agripa. O sea, hay personas para las cuales ninguna señal va a ser suficiente, ¿cierto? Ningún argumento va a ser suficiente. Es un asunto del corazón. Ahora, si volvemos a 1 Corintios, donde estábamos leyendo en el capítulo 1, Pablo ahí está hablando de estos dos tipos de personas, aquellos que piden señales y aquellos que piden argumentos. ¿Sí? Hay personas para las cuales no hay ninguna señal, o sea, no creen, ningún argumento. Pero habla de otro tipo de personas, y es donde debemos estar tú y yo. Verso 24, capítulo 1, verso 24. Pero para los llamados, así judíos, griegos, de donde vengas, de donde seas, de donde estés, Cristo, poder de Dios, señal, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, para los que somos llamados, ¿sí? Jesucristo es suficiente, dígamelo, suficiente señal y suficiente argumento. Punto final. La pregunta para hoy es: ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos demandándole a Dios? ¿Sí? ¿Queremos una señal de Dios? ¿Queremos más argumentos? ¿Queremos más señales? ¿Queremos más argumentos? ¿O sencillamente podemos decir hoy: Jesús, mi buen Dios, mi buen Señor, tú eres suficiente señal en la cruz del Calvario? Lo que ya hiciste en la cruz del Calvario por mí, sin merecerlo, ni esto, el corazón del hombre
está quebrado, está caído. El ser humano es perverso. Es perverso. No somos lindos, no lo somos. No somos buenos. No somos buenos. Podemos maquinar cosas terribles, hacer cosas terribles, decir cosas terribles. Miren, miren. Y no a nuestro enemigo, a personas que supuestamente amamos y hacemos eso. Sí, pero nuestro Dios es bueno. Él es bueno y no se quedó en su trono, sino que vino, se metió en esta carne, ¿cierto? A identificarse como nosotros, vivir como nosotros, sin pecado, y murió en la cruz del Calvario. Suficiente señal, suficiente argumento. Oremos.